Este es el Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan, ubicado en el Distrito Federal. La superficie que ocupaba originalmente era de 129 hectáreas o 1.290.000 metros cuadrados. En la actualidad solo se conservan alrededor de 180.000 metros cuadrados de bosque. Estamos aquí en su última sesión de asesoría para mostrarles algunas ideas matemáticas que han visto a lo largo de su aprendizaje en CEA. A través de las sesiones de asesoría hemos visto que las matemáticas son parte esencial de la conciencia que tenemos de nuestro mundo natural y social, que el desarrollo de las civilizaciones camina al parejo del desarrollo de las ciencias. Observar fenómenos naturales, hacer mediciones, crear intercambios comerciales y establecer proporciones son actividades humanas que necesitan de las matemáticas para funcionar. Iniciamos nuestro recorrido tomando como punto de partida la materia prima que proporcionan los árboles. La madera es un recurso natural que se utiliza en la fabricación de infinidad de cosas: palos de escobas, juguetes, muebles, casas y hasta collares. La extracción de madera a gran escala ha afectado ecosistemas y deteriorado el suelo. Por ello, ha sido necesario emprender acciones que lleven a la reforestación y preservación de bosques y selvas. ¿Cómo pueden ayudar las matemáticas a prevenir deterioros ecológicos? Regularmente los diversos tipos de madera se venden en tablas de diferentes tamaños, cuyas dimensiones siguen patrones establecidos. ¿Qué importancia tienen las unidades de medida en la industria maderera y otros sectores industriales? Un mueble de madera que se exhibe como mercancía en una tienda puede atraer nuestra atención. Si lo necesitamos y tenemos dinero, lo compramos. Si no, pues no. ¿De qué manera la economía utiliza algunas herramientas matemáticas? Sigamos por este camino adentrándonos al mundo matemático de la economía, la industria, la protección al ambiente y la salud. Comprobaremos que las matemáticas son parte importante de nuestras vidas. Hubo un tiempo en que los grupos humanos cazaban y recolectaban frutos. Otro tiempo en que fabricaron utensilios, domaron fieras y cultivaron campos. Hasta que llegó un momento en que formaron comunidades con capacidad de intercambiar cosas que les sobraban para adquirir aquello que les faltaba. Llegó el tiempo del comercio. Y ligada al comercio, la economía empezó a figurar como una ciencia matemática. Un estudio sobre el arte de administrar el hogar, las tierras y las riquezas, como lo enseñaba Genofonte, aguerrido comandante de tropas griego, quien escribió un libro llamado Oikonomikos, de donde surge la palabra economía. En la época moderna, todo gira alrededor de la economía, el desarrollo de los países, la explotación de los recursos naturales y las transacciones comerciales. Desde la creación y regulación de empleos hasta los intereses que cobran los bancos. También la inflación y el costo de la contaminación ambiental están influenciados por ideas matemáticas. La economía está basada en mecanismos que regulan la producción, repartición y consumo de bienes materiales, y se ayuda de modelos matemáticos para interpretar y solucionar algunos de los grandes retos mundiales, como la satisfacción adecuada de las necesidades humanas, tales como el alimento, el vestido y la vivienda. Yo creo que es muy importante tener un conocimiento mínimo de un nivel de matemáticas accesible para precisamente poder analizar y entender la información económica que es muy vasta que se produce en nuestro país.
Yo pensaría que como un mínimo de conocimientos es muy importante que dominemos el álgebra elemental y sobre todo que sepamos sacar porcentajes, porque en economía somos muy dados a analizar las cuestiones en términos de tasas de crecimiento, o sea, cómo las variables van creciendo, van aumentando o van decreciendo en el tiempo. Entonces, ahí es muy importante poder calcular un cálculo elemental de sacar porcentajes. La inflación es un fenómeno desafortunadamente que todos hemos vivido en nuestros bolsillos, porque lo que hace la inflación es que nos quita nuestro poder adquisitivo, nuestra capacidad para poder comprar bienes y servicios y satisfacer nuestros deseos que necesitamos para poder comprar estas mercancías. Cada mercancía que nosotros compramos y consumimos, bueno, tiene un precio. Entonces, cuando este precio, por razones involuntarias del proceso de producción, empiezan a crecer en forma desmedida, hablamos que hay un proceso de inflación. O sea, la inflación a lo que se refiere es que el precio de lo que nosotros compramos va aumentando y va creciendo. Una central de abastos es un conjunto de bodegas donde se almacenan y venden cientos de productos empaquetados, enlatados y ordenados de manera matemática. Cada bodeguero compra a los fabricantes una cierta cantidad de productos que los pone a la venta al mayoreo o al menudeo. Quienes vienen a comprar abarrotes se cuentan por miles. Hasta la señora de la tienda de la esquina es casi seguro que se abastece en una central como esta. Aquí se maneja mucho dinero y circula de unas manos a otras. Es la dinámica del mercado. Unos fabrican y venden sus mercancías. Otros compran y comercializan los productos. Y muchos consumen y tratan de satisfacer sus necesidades o gustos. Y lo que pone a funcionar todo esto es la moneda circulante. Los gobiernos de la mayoría de los países acuñan monedas que respaldan su economía. Ahora echemos un vistazo a la economía familiar para explicar un concepto utilizado en la economía y que está basado en cálculos matemáticos. Me refiero al ingreso per cápita. ¿Cuántos integrantes forman parte de esta familia? Y de ellos, ¿cuántos colaborarán en la manutención de su hogar? Supongamos que esta familia se compone de 5 miembros. 3 de ellos mantienen los gastos del hogar. Al mes, uno gana 2.500 pesos, otro 4.000 pesos y el último 3.000 pesos. Si sumamos estas cantidades, obtenemos 9.500 pesos y lo dividimos entre el número de integrantes de la familia, que son 5. Nos da como resultado 1.900. Esta cantidad es precisamente el ingreso per cápita de esta familia. ¿Me das ese ramo? Gracias. Pero si queremos saber el ingreso per cápita de un país, lo que debemos hacer es dividir el dinero que se generó a lo largo de un año entre el número de habitantes de un país. El resultado es el ingreso per cápita de un país. Este fue un breve recorrido por una central de abastos. Vayamos ahora con un especialista para que nos explique cómo se obtiene el Producto Interno Bruto de un país como México. El Producto Interno Bruto de un país es la suma del valor de todos los productos y servicios que se producen en un periodo dado, en un momento dado, en un país. Así, por ejemplo, en México el Producto Interno Bruto se refiere a la suma de todo lo que se produce, desde vivienda, desde tomates, desde juguetes, automóviles, discos compactos, servicio de peluquería, el servicio de este programa de televisión. Todo eso se va sumando con su valor, que todo esto tiene un precio, es lo que los economistas llaman el precio de mercado, y entonces nos da la capacidad de poder obtener una cuantificación del valor que representa toda la producción que en un momento dado se está produciendo en México. La canasta básica es un concepto muy importante, porque lo que nos interesa conocer es qué es lo que la representatividad de todos los mexicanos consumen en su forma más importante. Entonces, lo que se hace es que se determina lo que llamamos una canasta básica,
que lo que la conforma son los principales bienes y servicios que todos los mexicanos consumimos en forma más generalizada. Por ejemplo, vestido, vivienda, transporte. Entonces, lo que se hace es que se escogen una serie de productos representativos para todos, ¿verdad? Por ejemplo, en la canasta básica de nuestro país, el maíz y el frijol son elementos muy importantes de nuestra alimentación. Entonces, eso entra en la canasta básica y así es como la representamos. Es una suma, una agregación de los principales bienes que consumimos los mexicanos. La industria eléctrica da gracias al físico matemático escocés James Clerk Maxwell por haber establecido las ecuaciones que describieron por primera vez la propagación del electromagnetismo. Gran parte de la tecnología que nos rodea es producto de la aplicación de conocimientos matemáticos. Las industrias que promueven el desarrollo de la tecnología obtienen beneficios de los aportes que generan las matemáticas. Sin embargo, países cuyas industrias muestran poco interés por el desarrollo de la ciencia se rezagan, por lo que tienen que comprar a los países tecnológicamente avanzados maquinaria o artículos de consumo que en poco tiempo se vuelven pasados de moda. Para que esta licuadora funcione necesita de la energía eléctrica, la cual a su vez fue producto de infinidad de cálculos matemáticos. ¿Quieren ver? La electricidad proviene de una central hidroeléctrica en donde las turbinas y cada uno de los elementos que la forman requirieron de decenas de horas de cálculos matemáticos y años de cálculo para poner a rotar los dínamos generadores de corriente. Las centrales hidroeléctricas transforman en electricidad la energía producida por el agua al caer contra las turbinas. La corriente pasa por líneas de transmisión o cables que no deben romperse ni doblarse demasiado por la acción del medio ambiente en donde se encuentran. Para ello fue necesario calcular el sistema de resistencia de los cables y las tensiones elásticas a las que están sometidos. Por fin, la corriente eléctrica llega hasta nuestras casas. Atraviesa el filamento del foco y tenemos luz. Si en este foco no estuvieran aplicados conocimientos matemáticos, simple y sencillamente se quemaría. Así igual, todo el sistema eléctrico de nuestras casas se sobrecalentaría generando un incendio. Todo esto gracias a matemáticos que a lo largo de la historia han contribuido con sus inquietudes y conocimientos al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Las matemáticas son muy importantes en mi trabajo, ya que con ello puedo determinar cantidades precisas de diversos parámetros y no tener aproximaciones a ello. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica podemos determinar una serie de parámetros, como decía yo, como es el voltaje, la corriente, el amperaje y algunas otras medidas de energía o de potencia. Se llevan varios tipos de mediciones. Como mencionaba, la parte del el amperaje pues es la cantidad de corriente que podemos transmitir a su vez en un conductor, o el voltaje al cual pues, está generándose en una línea. Pero todo esto puede ser rápidamente constatado por nosotros, por ejemplo, en nuestro wattarímetro en nuestras casas, al ver la energía consumida por hora que tenemos en cada uno de nuestros aparatos. Normalmente tomamos para representar una ecuación, en el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, la de potencia, que es igual al voltaje por la corriente. Y esto pues es muy útil para determinar esa energía consumida por alguno de los aparatos que tengamos en operación. Otra industria que es muy importante en el desarrollo de la economía de un país es la automotriz. En México, esta industria participa con el 25% del total de exportaciones manufactureras. Y según estadísticas, en el año de 1999, México habrá exportado alrededor de 20,000 millones de dólares en manufactura automotriz. Por otro lado, el sector automotriz tiene un compromiso muy grande en la conservación del aire que respiramos, por lo que destina una parte de su presupuesto en investigaciones. Muchas de esas investigaciones están basadas en modelos matemáticos que han permitido diseñar catalizadores anticontaminantes y gasolinas que producen poca contaminación, en beneficio del aire que respiramos, que de por sí está muy contaminado.
Muchos factores intervienen en el deterioro del aire. El aire puro es una mezcla de gases compuesta por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros compuestos como el argón, el dióxido de carbono y el ozono. Sin embargo, cualquier cambio en el equilibrio de estos componentes altera las propiedades físicas y químicas del aire, provocando la contaminación atmosférica. Entre los principales contaminantes del aire en una ciudad como México se encuentran el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de azufre, el plomo, los hidrocarburos y el dióxido de nitrógeno. Este último tiene como principales fuentes que lo generan los autos particulares con 25%, los taxis y microbuses con 19%, las plantas termoeléctricas con 14% y la industria con alrededor del 11% del total de emisiones. La mayor parte de esta contaminación es generada por una sola especie, la humana, y sentida por millones de seres vivos que habitan la Tierra. Esta es una desproporción que ha deteriorado ecosistemas y transformado la regularidad con la que se presentaban ciertos fenómenos naturales. Sin embargo, las acciones no se han hecho esperar. En todo el mundo, investigadores luchan por predecir cambios climáticos extremos. Miden la presión atmosférica que puede crear huracanes. Registran datos de fenómenos naturales que se presentan con regularidad. Crean tablas y gráficas con la infinidad de datos que obtienen y se basan en estadísticas para prevenir a poblaciones enteras. Todas estas acciones no serían posibles sin la ayuda de las matemáticas. Veamos qué piensa un meteorólogo de esto. Sí, bueno, a nivel científico es muy importante el empleo de las matemáticas. En primer lugar, pues para el seguimiento, el monitoreo y la evolución de estos fenómenos naturales. Y en segundo, para detectar y el pronosticar hacia dónde pueden ir siguiendo las trayectorias, tanto de los fenómenos que sin lugar a dudas son y representan el mayor riesgo, que son los ciclones tropicales, incluidas los huracanes, y también monitorear los diversos parámetros de la atmósfera, como es la temperatura, la presión atmosférica, la nubosidad y en sí todos los elementos que juegan un papel importante para la atmósfera terrestre. Empleamos modelos numéricos en cuanto a la meteorología. Los primeros son a corto plazo, que manejan pronósticos de 3, 6, 9 y hasta 12 horas, pronósticos a mediano plazo que van incluidos desde las 24 horas hasta 240 horas. Muchos de ellos emplean los parámetros básicos de la atmósfera, como son la presión atmosférica, la vorticidad, y esta vorticidad justamente que es la que emplean los fluidos atmosféricos para rotar y en sí desarrollar tormentas severas. Así que si vamos monitoreando lo que es la vorticidad ciclónica, en un momento dado podemos predecir hacia dónde se puede desarrollar una tormenta. Sí, matemáticamente se pueden predecir los desastres. Dado el fenómeno, nosotros podemos saber a un tiempo muy corto o a largo plazo qué desastre nos puede ocasionar este fenómeno. Los humanos hemos transformado el ambiente a través del dominio que tenemos sobre algunas fuentes de energía y muchas veces al uso indiscriminado del suelo, el agua, la flora y la fauna que nos rodea. Debemos cuidar nuestro ambiente, así como debemos cuidar también nuestra salud para que tengamos un cuerpo sano. Y para ello es muy importante tomar en cuenta los alimentos que consumimos, pues nos proveen de vitaminas, proteínas, grasas, minerales, carbohidratos y líquidos que son los componentes básicos de nuestro organismo. Una forma en la que podemos conocer los atributos de estos componentes es a través de porcentajes, números, tablas y gráficas. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene 32 años y un peso de 73 kilogramos, 45 kilogramos corresponderán al agua que hay en su cuerpo, 23 kilogramos a la suma de grasas y proteínas y 5 kilogramos serán producto de los minerales, vitaminas y carbohidratos. Estos datos vistos en una gráfica circular los podemos representar en porcentajes. Los 73 kilogramos son el 100%. De esos, 45 kilogramos representan el 62%, 23 kilogramos el 31% y 5 kilogramos el 7%.
¿Cuántos tipos de pirámides han visto en su vida? Seguramente muchas, pero ¿han oído hablar de la pirámide alimenticia? En esta pirámide vemos 4 niveles. El de los cereales, las leguminosas como el frijol y los tubérculos como la papa, cuya ración recomendada es de 6 o más porciones por día. El de los vegetales y frutas, que se recomienda consumir de 5 o más porciones por día. Un tercer nivel dividido en 2. Por una parte, los lácteos, cuya porción recomendada es de 2 a 4 veces por día, y por otra parte, las carnes rojas, blancas y el pescado, que se recomienda consumir de 1 a 2 porciones diarias. En la punta, las grasas y los azúcares, cuya recomendación es consumirlos con reservas. Los especialistas en nutrición han elaborado esta pirámide alimenticia para mostrar la manera en que ustedes pueden balancear su propia dieta. Pero creo que hay que aclarar algunas interrogantes. ¿A qué se refiere un nutriólogo cuando menciona raciones? ¿Cómo podemos saber el número de raciones de cada grupo de alimentos que debe consumir una persona por día? El término ración es equivalente a cantidades de alimentos. Por ejemplo, una tortilla equivale a media pieza de bolillo o equivale también en cuanto a valor nutritivo a una rebanada de pan tostado. El número de raciones que debe consumir una persona por día está en función de las calorías totales que requiere la persona y deben ser de acuerdo a la edad, al sexo, a la actividad física, al estado fisiológico de la persona. Por ejemplo, podemos mencionar que un adulto debe consumir 10 raciones diarias de cereales, 3 equivalentes o raciones de alimentos de origen animal, 7 raciones de frutas y verduras, podríamos mencionar que también 2 raciones de azúcares y grasas y de alimentos de origen animal, 3 raciones. Podemos utilizar lo que son la pirámide de alimentos, en la cual se basa con, se inicia con la base, que son los cereales y las raíces. Los cereales como la tortilla, el arroz, el pan, el trigo, las raíces como la papa, la yuca o el camote. De este grupo, nosotros, como les había mencionado, para un adulto en promedio debe estar consumiendo 10 raciones al día. Una ración puede ser media pieza de bolillo con migajón, o puede ser una rebanada de pan tostado, o puede ser media taza de cereal. Dentro del siguiente grupo, que son las frutas y las verduras, podemos mencionar que aquí van a estar presentes frutas, más o menos en promedio 7 raciones al día, de las que se tengan disponibles, de las de la temporada. Una ración puede ser una pieza de pera mediana, otra ración puede ser también una naranja, y así va variando dependiendo del alimento que estemos hablando, de la fruta que estemos hablando. Dentro de los alimentos de origen animal pueden ser 3 raciones para un adulto, ya sea que en la mañana se tome un vaso de leche, ya se tomó una de las 3 raciones, a mediodía puede ser una pierna de pollo y en la noche tal vez pueda ser una quesadilla, y ya estamos tomando los 3 alimentos de origen animal o las 3 raciones de alimentos de origen animal que se deben consumir al día. Y como grupo accesorio están los azúcares y grasas, que estos van a estar presentes en distintas preparaciones que se consuman al día. Vamos a tratar de evitar en exceso este grupo porque puede dañar mucho la dentadura y también puede provocar sobrepeso el consumo excesivo. Y bueno, en general todos estos alimentos en distintos grupos conforman la pirámide de alimentos. Cuando miro un espejo me doy cuenta que el tiempo sigue un ritmo, una regularidad, que los espacios no siempre son los mismos y que puede haber una asimetría de mi persona, un reflejo. La vida plantea problemas, las herramientas matemáticas sirven de soporte para solucionarlos. Para el economista, las matemáticas son una herramienta muy importante para su trabajo diario y son un lenguaje muy útil para expresar sus ideas. Las matemáticas son lo más importante en la tecnología. En suma, las matemáticas son primordiales para prevenir los desastres naturales. Las matemáticas son fundamentales en todas las actividades que nosotros realizamos cotidianamente dentro del área de nutrición. Nos encontramos en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. Con este escenario nos despedimos de ustedes. Esperamos que después de estos 18 programas, ustedes se hayan dado cuenta de la importancia de las matemáticas en la vida. Todas las áreas que abarcan las matemáticas están a su disposición, porque ustedes, muchas veces y sin saberlo, han hecho uso de ellas. Olviden la mala fama que se han creado de que son aburridas y tediosas. En miles de civilizaciones, ayer, hoy y a futuro, siempre encontraremos que las matemáticas son parte básica del conocimiento del mundo, porque nos auxilian a descifrar incógnitas que nos llevan a entender nuestro desarrollo como individuos
y sociedades. Muchas gracias por su atención, les deseamos buena suerte en todas las actividades que realicen y sigan transitando por los caminos de las matemáticas. Hasta luego.